En esta ocasión estudiaremos la configuración externa de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales se les puede describir tres caras en su superficie. Sería la cara lateral, una cara medial y su vista inferior. Entonces, esas son las tres caras que le podemos estudiar en su configuración externa a los hemisferios cerebrales. Si empezamos con la cara lateral, que es la más conocida, y ponemos el hemisferio izquierdo en una vista lateral, tendríamos que esta vista lateral se le puede estudiar un borde superior y va a tener aquí abajo su borde inferior, sería la cara lateral del hemisferio cerebral. Esta cara lateral en su superficie es convexa, es una de sus características, ¿sí? Y lo primero que llama la atención es que presenta aquí un surco, ¿sí?, muy profundo, que es el surco lateral, que tiende a ser horizontal, aunque se levanta ligeramente hacia arriba y hacia atrás. Entonces, este sería el surco lateral, que en el desarrollo embriológico es el primero en aparecer, ¿sí?, en el embrión. Este surco lateral, antes conocido como la cisura de Silvia, ¿sí?, que decíamos tiene un sentido horizontal, ligeramente superior y hacia atrás. Otro surco que aparece también en fase temprana del desarrollo embriológico va a ser el surco parieto-occipital. Entonces aquí tendríamos este pequeño surco, es el surco parieto-occipital. Estos dos surcos son los primeros en aparecer en el desarrollo del sistema nervioso, en este caso del prosencéfalo. Vamos a tener otro surco que es importante, que se denomina como cisura central. Esta cisura central es en sentido vertical, aunque también está ligeramente inclinada, ¿sí?, hacia arriba, dirigiéndose hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Es la cisura central, antes conocida como cisura de Rolando. De esta forma, estos dos surcos y esta cisura nos dividen esta cara lateral del hemisferio cerebral en lo que sería el lóbulo frontal, que quedaría por delante de la cisura central o de Rolando, y por arriba del surco lateral o de Silvia. Por otro lado, por atrás de esta cisura central tenemos el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal quedaría entre la cisura central o de Rolando y el surco parieto occipital, y por arriba del surco lateral o cisura de Silvio que se conocía antes. Hacia abajo tendríamos el lóbulo temporal, que estamos viendo que está limitado, se encuentra por abajo de la cisura lateral, se relaciona con el borde inferior del hemisferio cerebral, y podemos trazar una línea, ¿sí?, convencional que vaya del surco parieto occipital hacia una pequeña muesca, que es la muesca preoccipital. La muesca preoccipital se localiza aquí en el borde inferior del hemisferio cerebral, y esta muesca preoccipital lo forma el borde superior del peñasco del temporal. Entonces, la muesca preoccipital. Entonces, trazamos una línea que vaya de la muesca preoccipital hacia la cisura o al surco parieto occipital. Y también en forma convencional, donde termina la cisura lateral, se traza una línea que caiga perpendicular a esta línea que iba del surco parieto occipital a la muesca preoccipital, y son los límites convencionales entre el parietal, el temporal, y en el polo posterior tendríamos el occipital, que estaría limitado aquí por estas líneas convencionales, porque no hay surcos que lo limiten entre el temporal y el occipital. Bien. El sistema nervioso del ser humano, aquí en su corteza cerebral, en su desarrollo embriológico, tiende a ser girencefálico, es decir, que se van a formar surcos, y estos surcos van a delimitar los giros o circunvoluciones. De ahí que en el desarrollo embriológico se puede encontrar
alteraciones y hay niños que nacen con un encéfalo liso, que sería una lisencefalia, o todo lo contrario, muchos giros pequeños, que es una polimicrogiria, que pueden dar trastornos en el desarrollo intelectual, así como también asociarse a crisis convulsivas. Si nos vamos ahora al lóbulo frontal, que está aquí limitado hacia abajo por la cisura o el surco lateral, y el borde superior del hemisferio cerebral forma el polo frontal, y hacia atrás está limitado por la cisura parietal, la cisura central o de Rolando. Vemos que tiene unos surcos. Primero hay un surco que está paralelo a la cisura central o de Rolando, y que este surco alcanza, ¿sí?, al surco lateral, que es el surco precentral. El surco precentral. Y va a presentar otros dos surcos que están en sentido horizontal, que va desde el polo frontal y se dirigen hacia atrás, y son los surcos frontales, ¿sí? Tengo el surco frontal superior y hacia abajo el surco frontal inferior. De esta forma, estos tres surcos que se encuentran en la cara lateral del lóbulo frontal me dividen 4 giros o circunvoluciones, lo que sería el giro o circunvolución precentral, que se localiza entre la cisura central o de Rolando y el surco precentral. Y tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio, que es el más alto, y por último el giro frontal inferior. Este giro frontal inferior tiene la característica que se encuentra subdividido por unas prolongaciones del surco lateral o cisura de Silvio, que va a mandar una rama anterior, ¿sí?, y su rama ascendente, que se dirigen hacia el giro frontal inferior. Entonces, esta rama anterior y esta rama ascendente lo que están produciendo es una subdivisión del giro frontal inferior en una porción anterior, que es la porción orbitaria del giro frontal inferior. Entre la rama anterior y la rama ascendente se encuentra un pequeño giro, que es el giro triangular, y más hacia atrás tendríamos la porción que se denomina la porción opercular. Opercular quiere decir en forma de tapadera. Entonces, esas son las tres divisiones del giro frontal inferior: porción orbitaria, triangular y opercular. Todo esto sería aquí en la cara lateral del lóbulo frontal. Si seguimos ahora con el lóbulo parietal, este lóbulo parietal también va a presentar un surco que está paralelo y posterior a la cisura central o cisura de Rolando, que va a ser el surco postcentral. Entonces tenemos aquí el surco postcentral, que como su nombre lo dice, está por atrás de la cisura central o de Rolando. En la porción media de este surco tenemos un surco que se dirige hacia atrás y en forma horizontal, que va a corresponder al surco intraparietal del lóbulo parietal. Es el surco intraparietal. De esa forma, estos dos surcos me van a dividir al lóbulo parietal en 3 zonas. El que está posterior a la cisura central de Rolando será el giro postcentral, ¿sí?, y el surco intraparietal me va a dividir al lóbulo parietal en lo que se denomina el lobulillo parietal superior y hacia abajo el lobulillo parietal inferior. Esos son los 3 giros en los que podemos dividir al lóbulo parietal: giro postcentral, lobulillo parietal superior por arriba del surco intraparietal y el lobulillo parietal inferior por abajo del mismo. Si continuamos ahora con el lóbulo temporal, en su cara lateral presenta 2 surcos que están paralelos, ¿sí?, al surco lateral, que sería el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Entonces tendríamos aquí los surcos: el surco temporal superior
y el surco temporal inferior. Estos dos surcos me dividen tres giros o tres circunvoluciones: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, que se va a continuar, ya veremos, en la cara inferior del hemisferio cerebral como el giro temporo-occipital lateral. Si llegamos ahora aquí al lóbulo occipital, bueno, aquí antes de llegar al lóbulo occipital vamos a tener que este giro temporal superior se continúa con el giro el lobulillo parietal inferior inmediatamente por la terminación o lo que se denomina la rama posterior de la cisura lateral o del surco lateral, ¿sí? Esta rama posterior del surco lateral, ¿sí?, está rodeada su terminación por este giro o pliegue de paso temporoparietal y forma lo que se denomina el giro supramarginal. Entonces, en esta zona tendríamos el giro supramarginal que está rodeando la terminación del surco lateral o de Silvio, que se continúa con el giro temporal superior. Y por atrás de él, donde el giro temporal medio también se continúa con el lobulillo parietal inferior, se localiza el denominado giro angular. Entonces, tanto el giro supramarginal como el giro angular son pliegues de paso temporoparietales. Uno anterior, supramarginal, y uno posterior, que sería el giro angular. Decíamos que aquí en el lóbulo occipital hay una pequeña, se observa una pequeña cisura que es mucho más, se observa mucho mejor en la cara medial del hemisferio cerebral, que es la cisura calcarina. Aquí tenemos la cisura calcarina, ¿sí?, y que está rodeada por un pequeño giro, que es el giro semilunar, que es muy inconstante en su morfología, es el giro semilunar. Son las características que podemos observar de este pequeño lóbulo occipital en su cara lateral. Si vemos ahora la cara medial, ¿sí?, la cara medial del hemisferio cerebral, tendríamos que hacer un corte exactamente en la cisura interhemisférica. Entonces vemos el corte en sentido antero-posterior de lo que sería el cuerpo calloso, y tendríamos el resto de la cara medial del hemisferio cerebral: el frontal, el parietal, hacia atrás lo que sería el occipital, ¿sí?, y aquí la cara medial del lóbulo temporal, que sería el borde inferior, y acá el borde superior del hemisferio cerebral. Aquí el cuerpo calloso, en su porción anterior e inferior, es la porción que se denomina el pico o rostrum o rostro del cuerpo calloso, ¿sí?, que está formado por fibras comisurales, es decir, fibras que comunican un hemisferio cerebral con otro. Es lo que se denomina como fibra comisural. Y la gran comisura que presenta el cerebro del humano es el cuerpo calloso. Por arriba del pico rostrum presenta la porción que se denomina la rodilla. Posteriormente, propiamente lo que sería el cuerpo calloso, o lo que algunos autores denominan el tronco del cuerpo calloso, y hacia atrás un pequeño abultamiento, ¿sí?, que va a estar comunicando las porciones posteriores de los hemisferios cerebrales, que sería el esplenio del cuerpo calloso, antes conocido como rodete del cuerpo calloso. Por arriba del cuerpo calloso se encuentra un surco, que es el surco del cuerpo calloso, y por arriba de él se va a localizar un giro muy importante, que es el giro del cíngulo, antes conocido como circunvolución pericallosa. Entonces vamos a tener el giro del cíngulo, que forma parte del sistema límbico, del lóbulo límbico, limitado hacia arriba por su surco, que sería el surco del cíngulo o de la circunvolución pericallosa. Aquí en este punto
¿sí? Más o menos 1 centímetro por atrás de la mitad de la distancia entre el polo frontal y el polo occipital del hemisferio cerebral, 1 centímetro por atrás de ese punto intermedio, tendríamos aquí parte de una cisura, ¿sí? Que estaría en la cara lateral del hemisferio cerebral, que es la cisura central, o de Rolando, que en la cara medial del hemisferio cerebral, en este punto, decíamos 1 centímetro por atrás del punto medio entre el polo frontal y el polo occipital, tendríamos aquí la cisura central. Esta es nuestra cisura central. Bien, este surco del cíngulo tiene la característica que por delante de la cisura central presenta una pequeña rama, pequeño surco, ¿sí? Que va a ser el surco paracentral. Entonces tengo aquí el surco paracentral, que no es más que una rama del surco del cíngulo por delante de la cisura central. Y por otro lado también este surco del cíngulo por atrás de la cisura central va a mandar otra rama que va a recibir el nombre de surco marginal. Tenemos aquí el surco marginal. Entre estos dos surcos, paracentral adelante, marginal hacia atrás y hacia abajo, el surco del cíngulo, se limita un pequeño lobulillo que es el lobulillo o lóbulo paracentral. Entonces, este lóbulo paracentral que se encuentra en la cara medial del hemisferio cerebral y efectivamente está uniendo al giro precentral con el giro postcentral en la cara medial, es decir, está rodeando el extremo superior de la cisura central y está uniendo el giro precentral hacia adelante y el giro postcentral hacia atrás. Es decir, aquí estaría el frontal y acá atrás el parietal, es el lóbulo paracentral. Más hacia atrás, el surco del cíngulo se continúa como denominado surco, ¿sí?, subparietal. Entonces el surco del cíngulo hacia atrás se continúa como surco subparietal. Y aquí atrás vamos a tener otro surco que es muy profundo, que va en la superficie, formaba este surco, ¿sí?, que era el surco parieto, ¿sí?, occipital, y que en la cara medial es muy profundo, ¿sí?, y aquí lo estamos observando. Este es el surco, ¿sí?, parieto occipital. Muchos autores le llaman la cisura perpendicular interna o parieto occipital interno. Y vamos a observar que aquí en la cara medial del lóbulo occipital se encuentra esta cisura que en la superficie era muy pequeña, que es la cisura, ¿sí?, calcarina. Y entonces vamos a ver esta cisura calcarina, es muy profunda, tiene una rama ascendente, ¿sí?, y después una rama, ¿sí?, descendente. Está el surco parieto occipital y una rama descendente, ascendente y otra descendente, ¿sí?, posterior y anterior. Si vamos escribiendo de atrás hacia adelante, esta es la cisura calcarina, que aquí se está relacionando con el surco parieto occipital. Aquí sería la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Aquí como referencia vamos a poner lo que sería el tálamo. Y aquí parte del hipotálamo con la lámina terminal y el quiasma óptico cortado, y vamos a tener cortada la hipófisis aquí en este punto y los cuerpos mamilares que ya estudiaremos a nivel del hipotálamo. Entonces en la cara inferior aquí del lóbulo temporal vamos a tener que aquí hay un surco que vamos a ver medialmente, que es el surco colateral, que lo vamos a ver en la cara inferior del lóbulo temporo occipital, que me está limitando este giro, que es el giro del parahipocampo. Entonces aquí tendríamos el giro del parahipocampo, que se encuentra en la cara inferomedial, ¿sí?, del lóbulo
temporal, el para hipocampo, que hacia atrás, en el labio inferior de la cisura calcarina, se continúa como el giro lingual. Entonces el giro lingual no es más que la continuación posterior del giro del para hipocampo, pero que se localiza en el óvulo occipital, en el labio inferior de la cisura calcarina. ¿Sí? En el labio inferior de la cisura calcarina. Por otro lado, el giro del parahipocampo también se continúa hacia arriba, ¿sí? Por abajo del esplenio del cuerpo calloso, para continuarse con el giro del cíngulo, ¿sí? Y es lo que recibe el nombre del istmo o corteza retroesplénica. Entonces, esta sería la porción del istmo del hipocampo, del parahipocampo, o también llamada la corteza retroesplénica. La corteza retroesplénica porque se localiza ahí en relación con el esplenio del cuerpo calloso, la corteza retroesplénica. Este es un punto importante porque es la continuación del parahipocampo, que por abajo y atrás del esplenio del cuerpo calloso se continúa con el giro del cíngulo, y el giro del cíngulo no se continúa con el parahipocampo debido a esta cisura, en la profundidad de la cisura lateral. Entonces esta cisura lateral, ¿sí? O surco lateral o cisura de Silvio, profundamente, ¿sí? Está separando el giro del cíngulo del parahipocampo. De esa forma es lo que se está constituyendo lo que se denomina el óvulo límbico, que sería el giro del cíngulo, después el istmo o la corteza retroesplénica, y se continúa con el parahipocampo, que se encuentra en la cara inferomedial del óvulo temporal, y que este lóbulo límbico no es un anillo completo debido a la presencia de la porción profunda de la cisura lateral o lo que sería la cisura de Silvio o surco lateral. Aquí en la cara inferior de lo que sería el hemisferio cerebral, vamos a ver ahora una vista inferior del hemisferio cerebral para estudiar la otra cara inferior, que es muy irregular y que se relaciona con la base del cráneo. Entonces tendríamos aquí lo que sería la cara inferior del óvulo frontal, y aquí tendríamos el óvulo temporo occipital. Sería el óvulo temporo occipital, hacia atrás estaría el occipital. Vamos a poner el otro hemisferio cerebral, la cara orbitaria del frontal, ¿sí? Y el óvulo temporo occipital. Entonces sería la cara inferior de los hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso. Aquí estaría la porción posterior del cuerpo calloso, que sería el esplenio, y aquí adelante la porción anterior del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso. Aquí como referencia vamos a poner la porción rostral del tallo cerebral cortado, lo que sería el mesencéfalo con su acueducto, y aquí adelante la porción del hipotálamo, los cuerpos mamilares, y tendríamos cortado el tallito de la hipófisis, es decir, en esta región que habíamos dicho, cortada la hipófisis, y aquí atrás los cuerpos mamilares. Aquí ya no pusimos el tallo cerebral, que vendría aquí el mesencéfalo. Entonces en esta cara inferior del hemisferio cerebral tendríamos primero la cara inferior del óvulo frontal, que también le llaman el óvulo orbitario, porque se relaciona con el techo de la órbita. Entonces en este lóbulo orbitario o cara inferior del óvulo frontal tenemos un surco, ¿sí? Que va así antero-posterior y ligeramente se va dirigiendo hacia afuera, que es el surco olfatorio. Se denomina olfatorio porque se relaciona con el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Este es el surco olfatorio, donde estaría aquí el bulbo olfatorio, y hacia atrás extendiéndose el tracto olfatorio, que después se divide en una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial, y van a limitar la sustancia perforada
anterior, es el surco olfatorio. Lateral a este surco olfatorio se encuentra, ¿sí?, un pequeño surco, ¿sí?, en forma de letra H, es el surco en H, ¿sí?, con sus dos ramas verticales unidos por una rama horizontal, es el surco, ¿sí?, en H. Y este surco en H me está limitando los denominados giros orbitarios, ¿sí? Y entonces tendríamos el giro orbitario medial y el giro orbitario lateral. Y entre los dos, los giros orbitarios anterior y posterior. Son los giros orbitarios en el óvulo orbitario del óvulo frontal. Y medialmente al surco olfatorio se encuentra este pequeño giro, que es el giro recto. Entonces son los giros que se encontrarían aquí en la cara inferior del óvulo frontal, que se relaciona con el techo de la órbita. Más hacia atrás, ya por atrás del borde libre de las alas menores del esfenoides, tendríamos todo este lóbulo, que es el lóbulo temporo occipital, porque no existe una demarcación precisa entre el lóbulo temporal y el occipital. Y aquí vamos a encontrar, ¿sí?, dos surcos que van en sentido antero-posterior. Uno lateral, que sería el surco temporo-occipital, surco temporo-occipital o occipitotemporal, ¿sí?, y medialmente el surco colateral, el surco colateral. De esa forma, estos dos surcos me dividen tres giros. Un giro lateral, que es el giro temporo-occipital o occipitotemporal, temporo-occipital lateral, el occipital lateral, y medialmente el giro temporo-occipital medial. Que también se denomina por su forma fusiforme, forma de uso, está ensanchado en su porción media, fusiforme. Y medialmente tenemos, medial al surco colateral, tendríamos hacia adelante en el lóbulo temporal, ¿sí?, vamos a ponerlo del otro lado, ¿sí?, medialmente tendríamos anteriormente el parhipocampo, que hacia atrás en el lóbulo occipital se continúa con el giro lingual. En forma convencional se acepta que cuando el parhipocampo pasa aquí en relación con el esplenio del cuerpo calloso, se continúa como giro lingual ya en el lóbulo occipital, que habíamos descrito en esta cara medial, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestro surco colateral y medialmente a él el giro del parhipocampo, que a la altura del esplenio del cuerpo calloso se continúa como giro lingual por abajo de la cisura calcarina, ¿sí?, por abajo de la cisura calcarina, pero que hacia arriba y por atrás del esplenio del cuerpo calloso, decíamos, se continúa con el istmo o la corteza retroesplénica para continuarse con el giro del cíngulo por arriba del cuerpo calloso. Bien, entonces serían estos surcos. Ahora, tiene aquí la característica que este surco colateral hacia adelante, ¿sí?, se curva hacia medialmente y forma el denominado surco rinal. Entonces el surco rinal es la prolongación anterior del surco colateral. El surco colateral hacia el surco rinal. Y esto nos va a delimitar estas estructuras que están aquí en la porción anterior del giro del parahipocampo. Tenemos primero, ¿sí?, la corteza, inmediatamente por atrás del surco rinal, lo que se denomina la corteza entorrinal. Esta es la corteza entorrinal,
que tiene importancia en el sistema límbico y también para los mecanismos de memoria de hechos recientes, y medialmente a él, curveado hacia atrás y medialmente, se encuentra un ganchito que recibe el nombre de uncus. Uncus quiere decir gancho, y que es una porción importante que se relaciona con el borde libre del tentorio o tienda del mesencéfalo, que cuando se hernia comprime al tercer nervio craneal y nos da una dilatación de la pupila del lado de la lesión, como es cuando se están formando un hematoma epidural, o bien cuando hay un tumor que hace un efecto de masa, un gradiente de presión de compartimiento supratentorial a infratentorial. Y que dentro del uncus, profundamente al uncus, ¿sí? De hecho esta corteza del uncus se relaciona con el núcleo amigdalino o cuerpo amigdaloideo, que también forma parte del sistema límbico y también del sistema olfatorio. Entonces, la porción anterior del parihipocampo se le continúa con la corteza entorrinal, que es lateral, y medialmente con el núcleo amigdalino. Por otro lado, aquí en la cara medial nos había faltado describir unos giros, ¿sí? Sobre todo aquí en la cara medial del lóbulo frontal. Decíamos que va el giro del cíngulo, que va en la cara medial del frontal, y después se va con la cara medial del parietal, continuándose con el parihipocampo. Por arriba del giro del cíngulo, en la cara medial del frontal, se encuentra el giro frontal interno, que en la cara lateral se va a continuar con el giro frontal superior. Entonces el giro frontal superior, en la cara medial, se continúa con el giro frontal interno, que está por arriba del giro del cíngulo, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que aquí por abajo del pico o rostrum del cuerpo calloso se encuentra el denominado giro subcalloso. Entonces en esta zona es donde se encuentra el giro subcalloso, que está por abajo del pico o rostrum del cuerpo calloso y de la rodilla del cuerpo calloso. Entonces el giro subcalloso, que se va a estar relacionando con la denominada área septal, que forma parte del sistema límbico, que está inmediatamente por abajo. Ya veremos, la prolongación frontal de los ventrículos laterales se encuentra separada por una membrana muy delgadita de células ependimarias y gliales, que es el septum pelúcido, ¿sí? Que aquí estaría por abajo del cuerpo calloso, y separando la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Entonces, en relación con este septum pelúcido es donde se encuentra el área septal, con el giro subcalloso, por abajo del rostrum o pico del cuerpo calloso. Decíamos que entre el surco paracentral y el surco marginal y arriba del surco del cíngulo se encontraba el lobulillo paracentral, que es importante, donde hay control voluntario de los esfínteres, tanto del esfínter vesical como del esfínter rectal. Se está controlando en este lobulillo paracentral. Y más hacia atrás, entre el surco marginal, el surco, ¿sí?, subparietal, que era la continuación posterior del surco del cíngulo, y el surco parieto occipital, se encuentra lo que se llama el lóbulo precúneo. Es el lóbulo de la precuña o precúneo, ¿sí? Antes llamado lobulillo cuadrilátero, ¿sí? Y hacia atrás, entre el surco o la cisura parieto occipital y la calcarina, hacia abajo, se encuentra el lóbulo de la cuña, antes denominado triangular. Es el lobulillo triangular, que está limitado hacia abajo por la cisura calcarina y hacia arriba por el surco parieto occipital, en la cuña. Bien, entonces, de esa forma tenemos descritos los principales giros y surcos, ¿sí?, de las caras de los hemisferios cerebrales. Ahora, aquí lo importante es describir algunas de sus funciones de estas estructuras. Entonces, si vemos la cara lateral del hemisferio cerebral, otra vez que estábamos escribiendo hace rato, ¿sí?, tendríamos la cara lateral
izquierda del hemisferio cerebral, podemos describir, ¿sí?, áreas que describió, ¿sí?, un neurofisiólogo, ¿sí?, que es el doctor Brodmann, ¿sí? Y entonces podríamos poner las áreas de Brodmann que se complementan con los estudios de un canadiense, el doctor Penfield, que operaba pacientes epilépticos con anestesia local y empezaba a hacer estimulación, y fue también determinando estas áreas que ya había descrito también Brodmann. Entonces teníamos aquí el surco central, el surco pre-central, surco post-central, surco intraparietal, surco temporal superior, surco temporal inferior, surco parieto occipital, cisura calcarina, surco frontal superior, surco frontal inferior, ramas del surco lateral, la rama anterior, la rama, ¿sí?, ascendente, que es lo que habíamos descrito en todas estas áreas, en estos giros y surcos. Entonces, de esta forma podemos ir describiendo las áreas de Brodmann. Entonces, áreas de Brodmann tenemos aquí primero áreas, vamos a poner áreas primarias, es decir, en donde llegan las vías ascendentes y donde nacen muchas vías descendentes que nacen de la corteza cerebral. Estas áreas primarias, que son pequeñas en general, ¿sí?, vamos a tener primero el área motora primaria. Entonces, el área motora primaria. Entonces, las áreas corticales, el área motora primaria se va a encontrar aquí en el giro precentral. Entonces, giro precentral es una área primaria que va a formar el área motora primaria, que en la clasificación de Brodmann corresponde al área 4 de Brodmann, y donde se va a originar un tercio de la vía piramidal, tanto en su tracto córtico espinal como córtico nuclear, sobre todo de la quinta rama, de la quinta capa de las 6 capas de la neocorteza, donde están las células gigantes de Betz. Ahí se va a originar gran parte de la vía piramidal, y es en la área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Que aquí el doctor Penfield, ¿sí?, el doctor Penfield describió, ¿sí?, el homúnculo motor de Penfield. Entonces, cuando estimulaba la porción inferior de este giro precentral, el paciente presentaba movimientos de la hemicara del lado contrario. En este caso, si estimulaba el lado izquierdo, empezaba a presentar movimientos del lado derecho de la hemicara. Si estimulaba aquí la porción media, ¿sí?, se observaban movimientos de la extremidad superior, principalmente de la mano, y observó que había cierta asimetría de la representación cortical de cada una de las partes del cuerpo, es decir, una somatometría irregular, de tal forma que en la cara, ¿sí?, la representación cortical de la lengua era muy grande, y entre mayor representación cortical tenga una parte de nuestro cuerpo, mejor control se va a tener de él, ya sea sensitivo o, en este caso, motor. Entonces tenía una lengua muy grande, lo que se denominaba el homúnculo o el hombrecillo mal hecho, eso quiere decir homúnculo, un hombrecillo mal hecho, deforme, donde tenía una lengüota muy grande, una manota muy grande, y donde predominaba el dedo pulgar. El dedo pulgar es el dedo motriz muy importante del humano, ¿sí?, y más hacia abajo, ¿sí?, se está representando lo que sería la piernita, y que esta piernita se continuaba, ¿sí?, con la cara medial del hemisferio cerebral. Entonces aquí estaría representada la piernita en el giro precentral en relación con el lobulillo paracentral, ¿sí?, donde también había representación de los genitales. Sobre todo vamos a ver que es a nivel sensitivo, es decir, en el lóbulo parietal. Entonces aquí se encuentra en el área motora primaria, se encuentra el homúnculo motor de Penfield, este hombrecillo mal hecho, que es donde decíamos se origina un tercio de la vía piramidal, que da origen sobre todo a movimientos voluntarios finos, sobre todo a la musculatura distal de las extremidades, así como también a los músculos de la cabeza. Por delante de
de esta área motora primaria, vamos a tener otra área, que es el área premotora, que tiene forma triangular con base superior y vértice inferior. Es el área premotora. Esta área premotora corresponde en el mapa de Brodmann al área 6. Y esta área premotora, en su porción superior y también hacia la cara medial del lóbulo frontal, ¿sí? Aquí esta zona, recibe el nombre de área motora suplementaria. Es el área motora suplementaria, que no es más que la porción superior y medial del área premotora, que decíamos el área 6D de Brodmann. La importancia de esta área motora suplementaria principalmente, ya teníamos la premotora, que en su porción superior recibe el nombre de área motora suplementaria. Se observa en estudios por tomografía de emisión de positrones, donde se le inyecta al sujeto una sustancia radiactiva que marca el flujo sanguíneo cerebral, como puede ser con glucosa. Se observa que cuando el sujeto se le solicita que piense que va a movilizar, en este caso su mano derecha, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral en el área premotora suplementaria izquierda. Y ya en el momento que empieza a mover su mano, sigue encendida el área premotora suplementaria, se enciende el resto del área premotora y se enciende el área cortical del giro precentral, ¿sí? O área motora primaria, se enciende en la representación de la mano del lado derecho, ¿sí? Es decir, la representación más bien de, sí, que va a movilizar la mano derecha, siendo el hemisferio izquierdo el que se activa. Entonces quiere decir que esta área motora, premotora suplementaria, es muy importante para la planeación de los movimientos voluntarios, sobre todo los finos. Bien. En relación con esta área premotora hacia adelante, tengo, ¿sí?, tanto en el giro frontal superior como el giro frontal inferior, medio, el área 8, ¿sí? Esta área 8, sobre todo en su porción inferior, es decir, la que se relaciona con el giro frontal medio, es el área de los movimientos oculares conjugados. Entonces, el área de los movimientos oculares conjugados. Es decir, que esta área 8 es muy importante para cuando el sujeto quiere voltear sus ojos hacia el lado, ¿sí?, hacia un lado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el hemisferio izquierdo. Entonces, si se enciende el área 8 izquierda, ¿sí?, lo que va a provocar es que va a llegar a lo que sería el tronco cerebral, al puente y al mesencéfalo, para desplazar los ojos hacia el lado derecho, ¿sí? Mientras que se estimula el área 8 izquierda, va a desplazar los ojos hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, derecho hacia el lado izquierdo, y el área 8 izquierda desplaza los ojos hacia el lado derecho. Mientras que si se estimulan las dos áreas 8, los ojos se desplazan hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta área es muy importante para el control de los movimientos de los ojos. De tal manera que si el sujeto presenta una lesión aguda, un infarto, es decir, que se ocluye ramos, en este caso de la arteria cerebral media, y provoca un infarto del área 8, o el sujeto tiene una hemorragia cerebral que lesiona las vías descendentes del área 8, que son vías córtico-nucleares, que van al tronco cerebral, a los núcleos del sexto, tercero y cuarto pares craneales, que mueven los músculos, que estimulan los músculos de los ojos. Si se destruye el área 8 izquierda, los ojos se desvían hacia el lado izquierdo, porque ahora lo que va a predominar es el área 8 derecha, que desplaza los ojos hacia el lado izquierdo. Es decir, que estas dos áreas 8 se encuentran en equilibrio, de tal forma que cuando se lesiona una, predomina la del lado contrario, ¿sí?, y la del lado contrario desvía los ojos hacia el lado de la
lesión, hacia el infarto en este caso o hacia la hemorragia, ¿sí? Entonces el paciente, ya veremos que debido a la destrucción también del área motora, ¿sí?, en este infarto de la cerebral media o por hemorragia cerebral profunda, se paraliza la mitad contraria del cuerpo, ¿sí?, y por otro lado se desvía la mirada hacia el lado de la lesión, es decir, al lado contrario de la parálisis o de la hemiplegia. Bien, entonces lo importante del área 8. Si nos vamos más abajo, tenemos el giro frontal inferior. Y habíamos comentado que este giro frontal inferior, por la rama anterior y la rama ascendente de la cisura lateral, quedaba dividida en 3 porciones: orbitaria, triangular y opercular. Entonces la importancia de esta área, vamos a tener áreas de Brodmann, ¿sí?, que serían las áreas 44 y 45, ¿sí? Tenemos el área 44 y 45 aquí en el área triangular y opercular. Entonces esta área 44 y 45 de Brodmann reciben el nombre de la área motora del lenguaje. Es el área motora del lenguaje o del área expresiva del lenguaje verbal que describió Paul Broca. Esta área es muy importante porque es la que sirve para la planeación de la expresión verbal del lenguaje. Broca lo escribió en un paciente que tuvo un accidente al construir una vía del tren. Se le enterró una barreta de acero por el ojo del lado izquierdo, le lesionó su ojo izquierdo, lo perdió y posteriormente lesionó el techo de la órbita y se introdujo intracranealmente y le lesionó el área triangular y opercular izquierda en el hemisferio dominante, porque era un sujeto diestro. El sujeto estuvo en coma y al salir de su estado de coma, el paciente podía movilizar adecuadamente sus extremidades porque no había lesionado el giro precentral, comprendía perfectamente el lenguaje verbal, no tenía parálisis de los músculos que sirven para la articulación y emisión del lenguaje, pero sin embargo no podía emitir lenguaje y solamente emitía sonidos incomprensibles. Y entonces Broca fue de los primeros autores en donde fue determinando áreas corticales que tenían funciones específicas. Y es el área de Broca, que según el mapa de Brodmann son área 44 y 45 en el giro frontal inferior, en el área triangular y opercular, que están irrigados por ramas de la arteria cerebral media. Cuando se lesiona nos da trastornos del lenguaje adquiridos, y estos trastornos del lenguaje adquiridos se denominan afasias, que en este caso sería una afasia motora o una afasia de expresión, donde el paciente no tiene un lenguaje fluido, pero es capaz de entender perfectamente todo el lenguaje verbal, pero tampoco es capaz de repetir por el problema de la fluidez del lenguaje. Y es la denominada afasia motora o afasia de Broca, que se presenta en el hemisferio dominante, que cuando hablamos de dominancia cerebral nos estamos refiriendo al sitio donde se encuentran las áreas del lenguaje, que generalmente es el hemisferio izquierdo en los sujetos diestros y el hemisferio derecho en los zurdos, aunque en muchos zurdos sigue siendo el hemisferio dominante el lado izquierdo. Si acabamos con esta cara lateral del frontal, tendríamos las áreas aquí en el polo frontal, las áreas 9, 10 y 11, y hacia la cara medial del frontal, aquí serían parte de las áreas, el área 12, ¿sí? Entonces 11, 9, 10, 11 y en la cara medial el área 12, que sería el polo frontal. La denominada área prefrontal, que corresponden al polo frontal. Estas áreas 9, 10 y 11, ¿sí? Junto con lo que sería la cara medial del frontal, 9, 10, 11, pero también en relación con la cara orbitaria del frontal, nos dan 3 síndromes prefrontales, ¿sí? Entonces los síndromes prefrontales
prefrontal. Recordemos que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que se asocian, que pueden ser de diferentes etiologías. Entonces tenemos el síndrome prefrontal dorso lateral, el orbitario o el órbito frontal, orbitario, ¿sí? Y el mesial o medial, ¿sí? Entonces, estos síndromes prefrontales sirven para ir entendiendo cuáles serían las funciones de esta área prefrontal. El dorso lateral, como su nombre lo dice, la lesión está aquí, en la porción lateral y dorsal del hemisferio del frontal, en su porción prefrontal. Se ha observado que cuando hay lesión en esta zona, el sujeto pierde la motivación. Estas son las áreas de la motivación, es decir, que es nuestro coaching o nuestro manager, que nos motiva a hacer la planeación del día. Entonces también tienen problemas en su planeación, ¿sí? Entonces esta motivación, esta planeación, desde un día anterior nosotros nos programamos de que si te vamos a ir a estudiar o a trabajar, ¿sí? Tenemos que levantarnos a determinada hora, bañarnos, es decir, va rigiendo toda nuestra conducta, ¿sí? Social. Entonces también sirve para la atención. Entonces, estamos en una clase, ¿sí? Estamos escuchando a una persona, el manager, guía, nos está induciendo para que nosotros pongamos toda nuestra atención, eliminemos muchos estímulos para que pongamos, ¿sí? Solamente atención en un estímulo, como sería el escuchar una plática o el ver una fotografía, ¿sí? Es decir, esto va a regular gran parte de nuestra conducta social. De ahí que lesiones de esta porción dorsolateral del frontal hacen que el sujeto cambie su personalidad, ser un sujeto muy responsable, muy motivado, que realizaba planeación en su vida, se vuelve totalmente indiferente a todas esas actividades que a él lo motivaban. Cualquier estímulo banal lo distrae, ¿sí? Entonces tiene trastornos de la atención. Podríamos decir que estos niños que tienen trastornos por déficit de atención, que puede ser con o sin hipercinesia, tienen trastornos en esta porción dorsolateral del área prefrontal. Entonces es la porción social, ¿sí? Bien, por otro lado, decíamos que teníamos la porción orbitaria. Esta porción orbitaria se observa que se puede lesionar en traumatismos craneoencefálicos debido a la desaceleración brusca por un traumatismo craneoencefálico. El hemisferio cerebral se contunde con el piso de la órbita, con la base del cráneo, y entonces va a chocar contra la cara orbital del frontal y va a chocar, ¿sí? La punta del lóbulo temporal con el piso medio, aquí sería el ala menor del esfenoides, y el piso anterior. Entonces es muy común que después de un traumatismo craneoencefálico el sujeto presenta pequeñas microhemorragias, es decir, contusiones cerebrales postraumáticas en la cara orbital del frontal y en la punta del lóbulo temporal. Se ha observado que estos pacientes, ¿sí? Cuando hay procesos destructivos de la cara orbital del frontal, se comportan con una actitud de mucha irritabilidad. Se vuelven irritables, ¿sí? Rabiosos, ¿sí? Tienen una agresividad extrema, ¿sí? Quiere decir que lesiones destructivas de esta zona hacen que el sujeto se desinhiba, ¿sí? Y se vuelve muy agresivo, de tal forma que pequeños estímulos que no son de importancia, el sujeto los exagera y tiene miedo, se vuelve irritable con agitación psicomotriz, y es muy característico de los pacientes que van despertando del estado de coma después de un traumatismo craneoencefálico, que estén en una actitud de agitación psicomotriz, de irritabilidad y de agresividad, que muchas veces hay que sujetarlos y sedarlos. Ese sería el síndrome de lesión del lóbulo orbitario. Y por último tenemos la región mesial o mesolímbica, que se llama, que estaría en esta zona. Sería la cara medial del frontal, que incluye la porción anterior del giro del cíngulo. Entonces, esta porción anterior del giro del cíngulo, ¿sí? Y cara medial del frontal,
cuando se lesiona en forma bilateral, da un síndrome que se denomina el mutismo. Es el mutismo, es decir, sin movimiento, mutismo aquinético. Entonces, en este mutismo aquinético, el sujeto, ¿sí?, tiene la característica de que no presenta movimientos espontáneos ni presenta lenguaje espontáneo. Es un sujeto que se vuelve totalmente indiferente a los estímulos, ¿sí?, y pierde toda espontaneidad. Entonces no presenta movimientos, a pesar de que no tiene actitudes anormales, como sería una parálisis, o actitudes, posturas anormales, como sería de decorticación o de flexión anormal, o de extensión anormal, de cerebración. A pesar de que no tiene parálisis, no tiene movimientos espontáneos, y a pesar de que no tiene trastornos para su lenguaje, no tiene lenguaje espontáneo, ¿sí? Entonces, un sujeto que se vuelve totalmente indiferente al medio ambiente, que es el mutismo aquinético, y es el síndrome mesial. También los estímulos dolorosos, debido a la lesión de la porción anterior del giro del cíngulo, no le son de importancia, ¿sí? Entonces no le atañe el dolor. Es un sujeto que se vuelve totalmente indiferente al medio ambiente, incluso al dolor. Entonces, es lo importante de esta región prefrontal. Si nos vamos a las porciones posteriores, tendríamos aquí el lobulillo, el lóbulo parietal, el giro postcentral, y el giro postcentral se encuentra otra área primaria, que es el área somestésica primaria. Esta área somestésica primaria es donde se hacen conscientes todos los estímulos sensitivos generales: dolor, tacto, temperatura, vibración, sensación de posición y de movimiento, que según el mapa de Brodmann son en las franjas 3, 1 y 2 en este sentido, antero-posterior, el área 3, 1 y 2, que es el área somestésica primaria, en donde Penfield describió su homúnculo sensitivo, que al igual que el motor está de cabeza, con la cabecita hacia la cisura lateral, donde tiene la cara, una representación cortical, donde ahora los labios son muy grandes, ¿sí?, una mano muy grande, donde predomina el dedo índice, que es el sensitivo, y el piecito también se extiende hacia la cara medial del hemisferio cerebral, ¿sí?, con representación de los genitales. Es el homúnculo sensitivo de Penfield, donde se hace consciente las sensaciones generales. Hacia atrás tendríamos el lobulillo parietal superior, donde se encuentra el área 5 y 7 que describió Brodmann, y es el área de asociación somestésica. Es decir, que aquí se va almacenando la información somestésica general. Es decir, aquí se almacena la información táctil, en donde si tocamos un gis o una moneda, esa información se guarda aquí, en el área de asociación somestésica, y a través del tacto yo puedo reconocer objetos, es decir, en la estereognosia, en donde podemos reconocer objetos a través del tacto sin ayuda de la vista. Y entonces yo meto la mano en la bolsa del pantalón y puedo extraer una moneda de 10 pesos. Bien. Tendríamos abajo el lóbulo parietal inferior, donde tendríamos, decíamos, el giro supramarginal y el giro angular, que eran pliegues temporo, ¿sí?, parietales, donde se encuentran las áreas 49 y 39 de Brodmann. Y este lobulillo parietal inferior es importante, sobre todo para funciones de la escritura, de la lectura, así como también del cálculo. Todo esto es el lobulillo parietal inferior. Entonces, lectura, cálculo, ¿sí?, y también de la escritura 49 y 39. Y que estas áreas se continúan, ¿sí?, con el giro temporal superior principalmente, y aquí en el giro temporal superior, en la cara superior del giro temporal superior, es decir, en el labio inferior del surco lateral oscera de Silvio, aquí se encuentran los pequeños giros, que si lo vemos por arriba este giro, ¿sí?, sería
se encuentran los giros transversos de Hertz, ¿sí? Entonces, los giros transversos de Hertz, ¿sí? Son los giros, ¿sí?, que se encuentran en la cara superior del giro temporal superior en su porción posterior, ¿sí? Y en estos giros transversos de Hertz se encuentra el área auditiva primaria, que serían las áreas 41 y 42 de Brodmann. Es el área auditiva primaria. Aquí es donde se hacen conscientes los sonidos. Y rodeando al área auditiva primaria se encuentra el área de asociación auditiva, que va a corresponder al área 22 de Brodmann. Entonces aquí tendríamos rodeando el área 22 de Brodmann, al área 41 y 42, área auditiva primaria, y área de asociación auditiva, área 22, que esta área 22 corresponde a la denominada área de Wernicke. Entonces Wernicke, que era un psiquiatra, describió pacientes que le llegaban que sí escuchaban, pero no entendían lo que escuchaban. Entonces ya para ellos no tenía ningún significado el lenguaje verbal y es como si le estuvieran hablando en otro idioma. Y entonces fue estos trastornos adquiridos del lenguaje, sería la afasia sensorial o sensitiva o afasia de Wernicke, donde el paciente no comprende el lenguaje verbal, pero si no tiene lesión del área de Broca, puede estar hablando, ¿sí?, pero para él no tiene ningún significado de lo que está escuchando, a pesar de que escucha, porque no tiene lesión del área auditiva primaria, 41 y 42, pero ¿sí?, tiene problemas del área de Wernicke, que sería la porción posterior del giro temporal superior, área 22 de Brodmann, que muchos autores dicen que se continúa con el giro supramarginal y el giro angular, el área de Wernicke, pero originalmente Wernicke lo describió aquí en el área 22 de Brodmann, en la porción posterior del giro temporal superior. Entonces el sujeto es como si le estuvieran hablando en otro idioma, a pesar de que sí está escuchando, que ese debe ser en el hemisferio dominante. Pero cuando es en el hemisferio no dominante, el derecho, el sujeto presenta, en lugar de afasia de Wernicke, presenta amusia, es decir, no identifica, ¿sí?, las voces de conocidas. Entonces escucha el teléfono y no sabe identificar quién está hablando, y puede ser que sea un familiar muy cercano y no lo identifica, así como también no reconoce ya la música conocida, sería la amusia, que es una lesión del hemisferio no dominante de la correspondiente área de Wernicke. Si nos vamos más hacia atrás, tendríamos, ¿sí?, en el lóbulo occipital, rodeando a la cisura calcarina, tendríamos el área 17, que es el área visual primaria, que es muy extensa, sobre todo en la cara medial del hemisferio cerebral, es el área 17, y que está rodeada por las áreas de asociación visual, que son las áreas 18 y 19, muy extensas en la cara medial del hemisferio cerebral, y que también se localizan aquí en la cara lateral, las áreas 18 y 19, que son las áreas de asociación visual. Entonces en el área 17 está la representación cortical de los campos visuales contralaterales, nasal y temporal, y estos se van a ir relacionándose con lo que serían las áreas de asociación visual. De esa forma tenemos que el área 17 también recibe el nombre de área estriada, porque ahí se ve lo que sería la línea de Genari, ¿sí?, que se observa a simple vista y por eso se llama el área estriada. Y de esta área estriada de la 17 tenemos una vía de asociación estriada dorsal, 18 y 19, pero por arriba, y vía estriada ventral hacia el 18 y 19 en su porción inferior. Y se dice que esta área de asociación dorsal me sirve para lo que sería la capacidad visoespacial y para identificar el movimiento de lo que estoy viendo. Entonces, a través de las áreas 18 y 19 en su porción dorsal,
en su unión con el parietal, que sería el área 7, ¿sí? Me da esa capacidad visoespacial, de tal manera que yo llego a mi casa e identifico dónde está la sala, dónde está mi recámara, y cuando llego a mi cuarto identifico dónde estaría mi libro, dónde están mis tenis, es decir, la capacidad visoespacial, y también identifico el movimiento de lo que estoy observando. Mientras que en la porción área estriada ventral, ¿sí? Me dice, ¿sí?, qué es lo que estoy viendo, es decir, me identifica formas para la lectura, también me identifica colores, ¿sí? Entonces, esto es dónde y esto es qué, lo que estoy observando. Y aquí, en relación con esta estriada ventral, se encuentra el área 37 de Brodmann, ¿sí?, que se dice que sirve para identificar los rostros, es decir, la prosopagnosia, ¿sí?, la prosopagnosia, que es la identificación de los rostros conocidos previamente. Y se ve que cuando hay lesiones de estas áreas 37 en forma bilateral, se presenta la aprosopagnosia, que es decir, la pérdida de capacidad de reconocer rostros previamente ya conocidos, ¿sí? Bien, por otro lado, en la cara inferior del hemisferio cerebral, decíamos que describíamos el uncus y la corteza entorrinal, ¿sí? Entonces vamos a observar que aquí es donde se encuentran las áreas olfatorias primarias, tanto en el uncus como en la corteza entorrinal, que serían el área 28, ¿sí?, y el área, ¿sí?, 34. O sea, la 28, que sería el uncus, y la 34, que es la corteza entorrinal. Y entonces esto nos da la capacidad de lo que sería el área olfatoria primaria, y que el núcleo amigdalino, ¿sí?, forma parte de esta área olfatoria primaria, ¿sí? Entonces son importantes para la percepción de los aromas, que es donde termina la estría olfatoria lateral, en estas áreas del uncus, núcleo amigdalino y de la corteza entorrinal.